Está usted viendo María Visión, soy el Padre Santiago. Estamos dentro de un programa que, como saben ustedes, se llama Sabiduría, Ciencia y Fe, y vamos a hablar de un tema que no va a ser único, lo iremos comentando diversos aspectos, porque hay muchas personas que dicen que está a punto de desaparecer la religión. No solamente la religión católica, sino la religión en general. El futuro del mundo es irreversible, piensan algunos. La sociedad y su cultura quedarán así liberadas de todo control religioso, como si la religión fuese una coartada, fuese una ligadura y no fuese un modo de proyectar hacia adelante y superar la sociedad en la que uno vive. Una cosa es admitir que hay problemas, que eso estamos todos de acuerdo, y otra cosa es llegar a afirmar que la única solución de Europa, dicen, Europa claudicará, el mundo occidental está claudicando, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Es evidente que para tener futuro lo primero es tener fe. Y quiero hoy apoyarme en dos autores fundamentalmente para tratar de hacer ver que lo primero que tenemos que hacer, si es que queremos tener futuro, es tener fe. Europa, y con Europa el mundo occidental, capitularán porque han renegado de Dios, porque cada vez es mayor el número desgajado del patrimonio que la historia les ha confiado, porque nos vamos quedando sin raíces espirituales, porque ese vacío va provocando, como lo estamos viendo con abrir el periódico, un desdén por la ética, la facilidad para matar, para suicidarse, la fascinación por el suicidio, por la eutanasia, las cifras industriales de abortos, el estancamiento demográfico. Todo esto revelan una profundísima crisis moral. Tenemos que contar con ella. ¿Dónde viene esto? Voy a empezar por citar a Solzhenitsyn, un autor ruso, premio Nobel, tuvo que salir huyendo de Rusia, como sabemos, posteriormente regresó y siempre fue un magnífico admirador del cristianismo. Pues decía ya Solzhenitsyn, los fallos de la conciencia humana, privada de su dimensión divina, ha sido el factor determinante de todos los mayores crímenes de este siglo, se refiere al siglo XX, que se iniciaron con la Primera Guerra Mundial, a las que se remontan la mayor parte de nuestras desgracias. Esa guerra se produjo cuando Europa, que por entonces gozaba de una excelente salud y nadaba en la abundancia, cayó en lo que él llama un arrebato de automutilación, que no pudo más que minar su vitalidad a lo largo de por lo menos todo un siglo, y quizá para siempre. Espero que no sea para siempre. Esta realidad solo puede explicarse, decía Solzhenitsyn, por una especie de eclipse mental de los líderes de Europa, debido a la pérdida de su convicción de que por encima de ellos existe otro poder, un poder divino, el poder supremo. Las palabras de Solzhenitsyn explican la progresiva decrepitud de Europa a lo largo del siglo XX y adquieren una significación aún más nítida y dolorosa en los albores del siglo que ya no son albores del siglo XXI. Europa, y con ella la civilización occidental, capitulará si reniega de Dios, porque cada vez es mayor el número de personas que deberían creer, que deberían ser cristianos activos, que deberían ser cristianos peleoneros, que parece ser que se abandonan a un autosuicidio, a un desdén por la ética me vale madre, a un correspondiente obsesión por los privilegios, intereses personales, a una sociedad cuyo objetivo es la propia satisfacción, acaba destruyéndose. Existe un vínculo directo e indisoluble entre la fe y la voluntad de futuro. Europa hoy, y con ella una buena parte de la civilización occidental, carece incluso de razones convincentes para perdurar. Con su abogado lo tengo que decir, la relativización, o sea, el falseamiento, la falsificación de lo que llamamos derecho, convertido en mero instrumento legal para la satisfacción de caprichos. Pensemos en México hoy, en Europa hoy, en una buena parte del mundo hoy. La fascinación por el suicidio sigue aumentando. El suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, año tras año sigue aumentando y parece que va imparable. No simplemente porque hay mayor número de personas, sino porque es mayor el número de personas por realidades. Está pasando la eutanasia.
cifras industriales, de abortos, el estancamiento demográfico, son fenómenos automutiladores que revelan una profunda y gravísima, grave, mortal crisis moral, un desconocimiento de lo que sucede, de las raíces que han sostenido nuestra civilización. El hombre europeo ha llegado al convencimiento de que para ser moderno, de que para ser libre, hay que mandar a volar y convertirse en plenamente secular. Precisamente por eso yo acabo de escribir un libro, esto que ustedes pueden ver aquí, que lo voy a presentar la semana que viene, el próximo miércoles, en la Universidad Panamericana, que se llama El proceso de secularización, que precisamente intento ver cómo a través de los sistemas filosóficos más o menos equivocados y de las políticas más o menos equivocadas se ha ido perdiendo el sentido de Dios, se ha ido deformando la religión y en último término se está perdiendo el sentido prácticamente del hombre. Por tanto, el hombre europeo ha llegado al convencimiento de que para ser moderno y libre tiene que ser radicalmente secular. ¡Qué estupidez! Esa convicción está teniendo consecuencias letales no solamente para Europa, sino para todos los que de alguna manera funcionamos bajo la cultura europea o que vino de Europa, esa realidad. Si quieres puedes añadir un poco las cosas positivas que tienen otras civilizaciones, como puede ser la India, como ser la China, Japón, cosas que no debemos tampoco también son humanos y tienen los mismos problemas que nosotros. El derecho convertido, como tantas veces me lo han oído decir, la barbaridad enorme de Marx, que no la puedo entender, porque no era tonto, que haya podido decir que el derecho es el mero instrumento decorativo del poder, el que los mahometanos nos hayan insistido y sigan diciéndolo. No se preocupen, nosotros no los vamos a conquistar con armas, los vamos a conquistar con el vientre de nuestras mujeres. En el vientre de nuestras mujeres está la invasión de Europa. Con lo que también llamamos una consecuencia fatídica en Occidente, un día hablaré de esto, el uso alternativo del derecho. Es decir, el derecho es una ley, dice A, yo lo interpreto como me da la gana, yo digo que dice B, C, E. La Constitución mexicana dice el matrimonio es hombre-mujer, yo, la Constitución mexicana, digo que dice el matrimonio homosexual. Eso es saltarse a la torera, eso es el uso alternativo, el derecho ¿para qué? Para lo que me conviene, para lo que me gusta, ¿no? Entonces, hemos olvidado, lo he comentado ya muchas veces, que los grandes padres, fundadores de la Unión Europea, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet, eran todos hombres religiosos que concibieron la integración europea como un proyecto de civilización cristiana, acabar con aquel sistema feudal, continuado luego por el luteranismo, que destrozó Alemania y destrozó media Europa, y la sigue destrozando con perdón, la realidad va por ahí, por una burocracia cristofóbica que piensa que si no acabamos con Cristo no podemos salir adelante. Todo eso es una tontería. Como dice el salmista, de vez en cuando debemos recordar, leer la Sagrada Escritura, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Europa claudicará, salvo que salga de su eclipse moral y mental y vuelva a reconocer a Dios y vuelva a los principios de la Unión Europea. Como dijo Jean Monnet, leyes mínimas, muerte a la burocracia. Cero burócratas, piense la burocracia que tenemos nosotros, y a aconsejar más que mandar. Muy bien, hoy voy a utilizar a un autor que al principio no creo que fuera muy cristiano, pero que al final acabó siendo creyente y diciendo que efectivamente el mayor milagro, que creía en Dios, había llegado al convencimiento de la existencia de Dios, porque veía el mayor milagro de todos los milagros, que era la creación. Bueno, pues vamos a ver y vamos a comentar, porque es un autor muy interesante por algunos aspectos que nos pueden ayudar mucho para esto que estamos comentando. Hablo un señor que se llama Konrad Lorenz, que encontró lo que algo han llamado el eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido? Entre los monos animales y el no mono ya animal, que es el hombre, ¿qué había? ¿Cuál es el animal perdido? Pues el animal perdido eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una cultura formidable que nos ha permitido tener cultura, cosa que no tienen los animales. ¿Cómo empezó Konrad Lorenz? Es un hombre que nace en Viena en 1903, en Austria. Su pasión es la biología, estudia medicina en Nueva York, zoología en Viena. Desde muy pronto se dio cuenta de que a él le gustaba la ciencia y de que iba a hacer alguna cosa bonita con la ciencia.
Pero él, lo que le gustó más que el hombre en un primer momento fueron los animales. Se dio cuenta de que lo que decía la psicología no coincidía con lo que él sabía por los animales. Estaba estudiando, era etemólogo, que los llaman a ellos, en aquella época, ¿no? Estaban tratando de saber por qué los animales actúan como animales, por qué los animales tienen un instinto que les lleva precisamente a sobrevivir en las etapas de la vida con las dificultades que tienen los animales, por qué pautas se rige. Lorenz se leyó todo sobre el particular y leyendo a los psicólogos descubrió algo consternante. Ninguno tenía ideas, hablaban los psicólogos de la psicología animal sin tener ni idea o aprovechando la psicología humana. No se daban cuenta de que los animales no tenían lo que ellos pensaban, no se explicaba por lo que ellos decían. Esto lo fue descubriendo, tendrá que pasar un largo periodo porque toca la guerra mundial, es hecho prisionero en Rusia, pero cuando sale, después de casi 6 años de estar prisionero de los rusos, actuando como médico en Rusia, el 48 vuelve otra vez a su patria, entonces le dan la posibilidad de, pues pide, ya tiene fama, está estudiando y sus cosas se empiezan a enterarse, a importar en el mundo entero, en la psicología, en la ciencia especializada, por supuesto, y entonces se va dando cuenta de que hay que explicar más a fondo el comportamiento animal, la intuición animal, ¿no? Y se puso a estudiar en serio los animales y se dio cuenta de que lo que decían que era la psicología animal no era la verdadera psicología animal. Entonces, él empieza un poquito a estudiar con los demás entomólogos, o más que entomólogos, etólogos. De hecho, en 1973 va a compartir con varios de ellos, con nosotros dos más, el Premio Nobel de Ciencia. Es una línea de investigación que se preocupa por qué, cómo modifican la intuición, cómo modifican la conducta los animales. Y se decía, él pensó en un primer momento que todo era innato. Con el tiempo se dio cuenta de que no, que a un animal se le enseña, un animal puede aprender, un animal puede hacer cosas que no haría nunca si no se las enseñaran. Es verdad que tiene un condicionamiento genético. Sobre este condicionamiento genético puedes establecer lo que podríamos llamar una cultura aplicando al animal la cosa humana, ¿no? Concretamente esto usted habrá visto alguna vez una corrida de un rejoneador y habrá visto cómo los caballos de los rejoneadores hacen cosas que jamás haría un animal solo, o los animales que en las competiciones internacionales pues ganan el premio de educación animal. O sea, educación animal. El animal aprende, puede aprender, pero sobre una base biológica. Esto lo aprovechó Lorenz. Decir, bueno, ¿y qué pasa con los hombres? Hay una fotografía de este señor con barba, era un tipo bastante alto, que iba caminando y seguido por una multitud de patos, porque él una temporada era el padre de los patos, o la madre de los patos, porque eran animales con los que trabajaba y a los que estudió muy profundamente. Entonces Lorenz terminó por darse cuenta de que el instinto animal tenía también, vamos a llamarlo, una cierta cultura, o podía tener una cierta cultura que llevaba a que un animal pueda aprender. Hay animales, hay perros policías, hay perros que olfatean la droga, que por sí solos no lo hubieran hecho. En su génesis, en su genética, tienen la base para ese aprovechamiento. Eso es lo que estudió Lorenz. Y se dio cuenta, y por eso a partir de entonces él va a hablar mucho de la antropología cultural, en el sentido de que la cultura no es algo opuesto a la biología, sino que el hombre es una consecuencia de nuestra propia naturaleza. La naturaleza humana está concebida de tal modo que su desarrollo forzosamente ha de conducir a la civilización. Esto es lo que me importa recordar hoy, ¿no? Por así decirlo, la civilización es para nosotros lo que el instinto educado es para el animal. Nosotros también tenemos un instinto que tenemos que educar, unas bases genéticas que tenemos que ir modificando. Bueno, yo soy el mismo que hice la primera comunión, pero soy completamente distinto. Yo soy el mismo que me ordené sacerdote, pero oye, soy muy distinto del sacerdote que me ordené. No solamente físicamente, antes tenía pelo, ahora no tengo pelo, he bajado un poquito de estatura porque uno se va torciendo, tengo límites que antes no tenía, pero también tengo una cultura que la he ido adquiriendo, una cultura que me sirve para estar hablando ahora aquí o para preparar, por ejemplo, este libro, que sin esa cultura no lo hubiera hecho. Por tanto, hay un enriquecimiento, antropología cultural. Y dice Lorenz, la naturaleza humana está concebida de tal modo
que su desarrollo forzosamente ha de conducir a la civilización, entendida como cultura. O sea, lo que quiere decir Lorenz y lo que quiero decir yo hoy es que sin cultura y sin cultura cristiano vamos a la fosa, vamos a que nos entierren, vamos a matar la civilización. Yo sé que no va a pasar, ¿por qué? Porque existe un Dios y creo en Él. Y sé que hay muchos cristianos que creemos en Él. Y sé que al final, a base de algunos, saldrá adelante todos los que nos salen ahora. De eso estoy convencido, pero por fe. Por fe y porque lo he visto en los siglos antes de Cristo, en los siglos después de Cristo, en las invasiones, etcétera, etcétera. Es algo que he visto. Y porque lo he visto y veo cómo vamos cambiando los hombres, y porque creo en Dios y en Cristo Redentor, naturalmente que tengo positivamente esto que este hombre me lo está diciendo científicamente, que es a lo que voy. Dice Lorenz, la naturaleza humana está concebida de tal modo que su desarrollo forzosamente, aquí podríamos decir si la frase es exacta o no, conduce a la civilización. Es para nosotros como un órgano biológico, una herramienta imprescindible para nuestra supervivencia. La naturaleza del hombre es la cultura. Ahora bien, ¿qué ocurre si el hombre se propone, que es lo que está pasando ahora, y a lo que voy, invertir la corriente de la civilización? ¿Qué ocurre si en nombre de estúpidas ideologías, como las he dicho muchas veces, la ideología de género es una pendejada, y hay que decirlo con la voz a grito, y todo lo que proponen es más todavía, porque van exactamente en contra? Si hay que promover la vida, promueven la muerte. Si hay que promover el matrimonio, destrozan el matrimonio. Si hay que promover la cultura del sexo, destrozan el sexo. Y si hay que promover el miedo a los niños, matan a los niños. Van en contra de todo lo que es ser humano. Ahí está. El que no lo ve es porque no quiere. O porque se están dejando, pues por la civilización de esto, del consumo, del permisivismo, de lo que te pegue la gana. Puras estupideces que sabes que no llevan a ningún lado. Esa es la realidad. La naturaleza del hombre tiene una dimensión que es cultura. Esto lo he aprendido de Lorenz, biológicamente de él, de la física, de la ciencia de él. Ahora bien, ¿qué ocurre si pasa o empieza a pasar lo que está pasando ahora? Que en vez de desarrollar la cultura, la frenamos, la inhibimos y la acabamos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Dios, fuera. Las leyes divinas, fuera. ¿Qué queda? El despotismo del Estado. El despotismo de Trump, de ANLO y de quien te pegue la gana. De quien esté. Sí, lo justificarán con la democracia, la Constitución, 50.000 pendejadas que no dicen nada y que no son nada. Y que hay que decirlo con claridad. A mí venme con la realidad, no con las utopías, ni con las mentalidades estúpidas. Porque estoy viendo lo que pasa en la realidad. Y si yo veo el sol, digo que hay sol. Y si no hay sol, digo que no hay sol. Y si no veo la luna, no digo que hay luna. La realidad, las realitas. Yo voy por el camino de la realidad. Bueno, pues bien, ¿qué pasa? Dice textualmente, estaríamos firmando nuestra sentencia de muerte con la especie en un periodo, entrando en un periodo que es en el que estamos de decadencia de lo humano. Y ese peligro es el que Lorenz supo a tiempo descubrir y prevenir. Nuestra naturaleza es la cultura, es la cultura. Y por lo tanto no hay que dejarse llevar por las teorías tontas de ahora, por el relativismo moral, por la permisividad, que es otra de las cosas con las que juega. También Lorenz habla de esto y creo que muy sensatamente, y lo voy a comentar. Por ejemplo, dice, hay mucha gente que se cree que la moral es represiva. No, no es represiva. La moral te dice, este es el camino para que llegues a ser hombre. No es represiva. Claro que reprende lo que va en contra de la naturaleza, pero precisamente porque va en contra de la naturaleza. No son tabúes, como dicen ahora. La religión es un tabú. No, no es un tabú. La religión es una realidad. Podrá haber religiones equivocadas, pero las hay correctas. No es, cuando nos dice, no vayas por ahí, ve por la derecha, es para que no te des la madre por la izquierda. Eso no son tabúes, eso es cultura. Y esas prohibiciones que forman parte del repertorio de la civilización, por ejemplo, los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es positivo, totalmente positivo. Y para que lo vivas, te dirá no adulterar, no matarás, no robarás, bla, 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 todo eso. Claro que sí, naturalmente que sí. Y si eso lo vas violando, te estás cargando tu civilización y la de que tienes al lado. Por tanto, hay que tener cuidado. Estaríamos perdidos. Luego necesita algunas cosas que vale la pena. Por ejemplo,
Le tocó la guerra mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque muere en el 83, me parece, por ahí. ¿Y qué dice? Que se puso de moda el pacifismo. No, suprimir el ejército, suprimir la policía, suprimir... No, no puedes. ¿Por qué? Porque la agresividad, todo ser vivo, la naturaleza, porque tienes una naturaleza que a veces es tormentosa, o es lluviosa, o es avasalladora. Y si eres un tontito que no sabes hacer nada y que te da miedo todo, pues te llevará el lodo si no sales corriendo, o la avalancha de agua si no sales huyendo, o el mar si no sabes nadar. Así es. Por tanto, él decía, no es que yo promueva la guerra, no, pero la agresividad es necesaria para poder vivir y para enfrentarse a los agresivos negativos, vamos a llamarlos de alguna manera, ¿no? Por tanto, no cualquier agresividad, la legítima defensa, me lleva a defenderme si alguien me ataca. Y es muy buena, porque gracias a eso puedo vivir, antes de que el otro me mate. Por tanto, no cualquier desorden es agresivo. Hay una agresividad buena, defensa personal, la legítima defensa de un país ante el atropello de otra, y otra que es al revés, el que invade, el que agrede, ese sí, ese es el que hay que limitar, ¿no? Entonces, no toda agresividad es mala. Hay cosas que son buenas y que conviene tenerlas en cuenta. Un ser vivo, carente de agresividad, estaría condenado a no poder vivir en el entorno. Si tú cierras los ojos y no quieres ver, cierras la boca y no quieres respirar, te vas a morir. Pues eso parece. Y junto a esto, lo vamos a ver enseguida, vamos a continuar hablando de este tema, está llegando el momento de parar la primera parte, iremos viendo que disminuir la agresividad así, a como suena, es algo así, lo dice Lorenz, es como intentar disminuir la presión de una caldera cerrando la válvula de seguridad. ¿Qué vas a hacer? Que va a explotar todo. Hay que dejar una cierta agresividad para que ello no explote. Eso pasa en la vida humana y eso no tiene que ver, tiene mucho que ver con la cultura bien entendida. Por lo tanto, esa descarga catártica que llama él, que es necesaria para que los seres humanos podamos seguir vivos, si no tienes cuidado en manejar tu carro, vas a chocar. O si no tienes cuidado con los agresivos, te van a chocar. Hay que estar atentos, hay que cuidar. Por lo tanto, es muy importante, vamos a dejar aquí lo del lado del ejército, intentaron quitar el ejército. El ejército siempre ha sido muy educativo y quitar el ejército es imposible, porque siempre tienes una nación que lo cultiva. Por lo tanto, tienes que tener un ejército no para matar a nadie, sino para defenderte a ti mismo, eso está claro. Vamos a continuar después viendo algunos otros mitos que hay muy interesantes sobre este tema y está usted viendo María Visión, está usted viendo el programa de Sabiduría, Ciencia y Fe, estamos viendo, interpretando cómo algunos quieren quitar la religión pensando que es un tabú, que es una mentira, que es un engaño, etcétera, etcétera, y una libertad absoluta para hacer lo que les da la gana y no se dan cuenta de que están pisoteando la auténtica y la verdadera civilización. Siga usted viendo María Visión, continuaremos con este tema en el siguiente programa.